Imaginemos, tener que reinventar la rueda desde cero cada vez que el camino pasa de ser asfalto puro a ser un simple camino de tierra. Menudo agotamiento, la verdad. Suena agotador y, sinceramente, bastante absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que la inmensa mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial hacen cuando el mundo a su alrededor cambia. Hola a todos y una cálida bienvenida a la inmersión profunda de hoy. Hola, encantado de estar aquí para desgranar un tema tan complejo. El objetivo de esta sesión es fascinante. Vamos a explorar cómo las máquinas pueden llegar a adaptarse a entornos que cambian constantemente, sin perder la cabeza en el intento y sobre todo sin agotar toda la capacidad de los servidores. Y para ello tenemos una base teórica de primer nivel. Exacto. Vamos a analizar a fondo un documento que es una auténtica joya del Laboratorio de Algoritmos Genéticos de Illinois, el famoso ILIGAL. El título es larguísimo, a ver si lo digo bien. Engrasando las ruedas del cambio, el papel de la descomposición automática y adaptativa de problemas en entornos no estacionarios. Escrito por Abbas, Sastry y Goldberg. Es uno de esos textos que realmente obligan a replantearse todo lo que la academia creía saber sobre el aprendizaje automático evolutivo. Totalmente. Es un documento fundamental. Y bueno, para establecer el contexto general, y que quienes nos escuchan entiendan por qué esto es tan relevante, debemos partir de una base innegable. Los problemas del mundo real rara vez son estáticos. Ya, las cosas fluctúan sin parar. Así que la misión central de nuestro análisis de hoy es descubrir si lo que estos autores denominan algoritmos genéticos competentes son verdaderamente capaces de identificar estructuras del pasado. Para resolver problemas del futuro de una forma más rápida. Eso es. En lugar de estar eternamente empezando desde la casilla de salida cada vez que el viento cambia de dirección, lo cual representa un desafío monumental en el campo de la computación evolutiva. Vale, pues vamos a desglosar esto para que quede absolutamente cristalino para nuestra audiencia. Hablamos del dilema de los entornos dinámicos. Lo que en la jerga académica se suele llamar entornos no estacionarios. Exactamente. Y para que los oyentes lo visualicen mejor, imaginemos intentar predecir y gestionar el tráfico en una ciudad enorme, pongamos Madrid o Ciudad de México. Un caos de por sí. Sí, pero añadamos un pequeño y caótico detalle. Las calles cambian de sentido cada hora. Madre mía, la locura absoluta. O, llevándolo a otro sector, pensemos en el auténtico rompecabezas que supone reajustar los horarios de toda la flota de una aerolínea internacional, cuando de repente estallan tormentas eléctricas imprevistas en la mitad de los aeropuertos del continente. Las reglas del juego cambian brutalmente mientras el partido ya se está jugando. Esa es la clave. El partido ya ha empezado. Y ante ese nivel de caos, históricamente la informática ha intentado defenderse con varios enfoques clásicos. El informe menciona 3 métodos tradicionales. Que son bastante limitados, la verdad. Primero, el control de diversidad, que básicamente consiste en inyectar aleatoriedad en el sistema para ver si por casualidad encuentra la nueva solución. Como tirar dardos a ciegas. Exacto. Segundo, los métodos basados en memoria, tanto implícita como explícita, que no hacen más que guardar como un disco duro las soluciones que funcionaron en el pasado. Y tercero, los enfoques de subpoblaciones, que intentan dividir el problema en grupos más pequeños. Todos enfoques válidos en su momento, pero... Pero a ver, leyendo la propuesta tan elaborada de este informe, esto plantea una pregunta importante. Y aquí me pongo mi habitual gorra de escéptico. Sabía que ibas a ir por ahí. Es que hay que ser críticos. ¿Realmente necesitamos algoritmos tan sumamente complejos que dediquen tiempo y recursos a aprender estas estructuras subyacentes? Yo creo que sí. Pero, ¿no es mucho más fácil y, sobre todo, más barato a nivel computacional simplemente introducir mutaciones aleatorias extremas, lo que en el gremio se conoce como hipermutación, cada vez que el sistema detecta que el entorno ha cambiado? Es decir, si la calle cambia de sentido, lanzas coches al azar hasta que uno acierte, por así decirlo. Visto así suena bruto, pero computacionalmente a veces la fuerza bruta es más barata que la elegancia matemática. Es una crítica muy justa y, de hecho, muy común en este campo. Pero aquí es donde el documento despliega una defensa que me parece brillante. ¿Te escucho? Los autores argumentan que los cambios en el mundo real casi nunca son puramente aleatorios. Tienen fronteras, están limitados por leyes físicas, lógicas o económicas. Tienen una coherencia interna, digamos. Eso es, si el cambio fuera totalmente caótico, sin ningún tipo de rima ni razón, reiniciar desde cero o usar esa hipermutación que mencionas sería, en efecto, la única opción viable. Porque no habría nada que aprender del pasado. Exacto. Pero en la realidad hay reglas
Existen bloques de construcción, pequeñas subestructuras dentro del problema masivo que permanecen siendo útiles aunque el panorama global se ponga patas arriba. Como los cimientos de una casa frente a un tornado. Qué buen ejemplo. Y si logramos que la máquina identifique esos bloques, esas piezas de Lego inmutables, la ventaja que obtiene frente al caos es inmensa. Entiendo tu punto. Y esa es precisamente la hipótesis central sobre la que pivota todo el texto. Para intentar demostrar que es factible, los autores introducen a la gran estrella de este documento. El ECGA, El algoritmo genético compacto extendido, o ECGA, sí. Lo que propone este modelo probabilístico es bastante radical. rompe con lo establecido. Totalmente, porque decide eliminar de un plumazo los operadores tradicionales que siempre hemos visto en los algoritmos genéticos estándar. Fuera la mutación aleatoria. Y desaparece también el cruce clásico. En su lugar, el ESGAS se dedica a observar y construye un modelo probabilístico sofisticado de aquellas soluciones que parecen tener más potencial de éxito. Pero claro, para poder construir ese modelo, el algoritmo necesita alguna manera matemática de saber si lo está haciendo bien o mal, si el modelo es preciso o es un desastre, ¿no? Tiene que evaluarse a sí mismo, lógicamente. Y a ver si logro explicarlo sin que suene demasiado denso. Vas por buen camino. Profundicemos en cómo lo hace exactamente. Los investigadores recurren a algo llamado el principio de longitud de descripción mínima, o MDL por sus siglas en inglés. Que es un concepto precioso. Y fíjate, esto no es más que una búsqueda del equilibrio perfecto. El principio MDL resuelve una tensión constante entre dos factores contrapuestos. Una balanza matemática. Por un lado, calcula la complejidad de la población comprimida. Para medir esto, usan la famosa entropía de Shannon. En términos sencillos, la entropía cuantifica el nivel de desorden, la imprevisibilidad o el contenido real de información en una población bajo un esquema concreto. Un sistema predecible tiene entropía baja y un caos total, entropía alta. Exacto. Por otro lado, tienen que medir la complejidad del modelo, que es literalmente el coste de almacenamiento, el tamaño físico del modelo matemático en sí. ¿Cuánta memoria RAM te está chupando, para entendernos? Lo que hace el MDL es sumar estas dos medidas de complejidad y buscar implacablemente la puntuación conjunta más baja posible. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver si esta analogía funciona para quienes nos escuchan. Adelante con la analogía. Pensemos en este principio MDL como si fuera el proceso de comprimir un archivo de vídeo gigantesco en un archivo zip en un ordenador. Un proceso que todos hemos sufrido. El algoritmo está buscando patrones repetitivos. Si encuentra patrones muy predecibles en las secuencias de genes ganadoras, esos famosos bloques de construcción de los que hablábamos, puede crear una representación matemática muy cortita, muy elegante. Y muy eficiente. Busca la forma más eficiente de empaquetar toda la información vital de las mejores soluciones sin perder ni un solo píxel de detalle por el camino. Es una analogía fantástica. Resume muy bien el concepto de compresión y eficiencia. Gracias. Sin embargo, tenemos que ser muy analíticos y no dejarnos llevar solo por lo elegante que suena la teoría. Hay un problema subyacente. Siempre encuentras el pero. Es mi papel. El EQGA hace una suposición gigantesca. Asume, casi con fe ciega, que los nuevos problemas a los que se va a enfrentar están relacionados estructuralmente con los problemas antiguos que ya resolvió. Da por sentado que esa descomposición en bloques de construcción se va a mantener estable. Exacto, aunque las condiciones superficiales del entorno varían drásticamente. Y aquí está el talón de Aquiles. ¿Qué pasa si la estructura cambia por completo? Pues que si esta suposición falla en un despliegue en el mundo real, si el cambio altera la esencia misma, el ADN del problema, este método podría colapsar estrepitosamente. ¿Todo ese esfuerzo para nada? Se habría gastado una enorme cantidad de tiempo y energía computacional en aprender una estructura subyacente que simple y llanamente ya no existe. Es un riesgo enorme, sin duda. Y precisamente porque los autores eran conscientes de esa posible debilidad, diseñaron una metodología implacable. No se quedaron en la teoría, ¿no? No se limitaron a decir «nuestro algoritmo es genial», sino que metieron en el ring a 3 contendientes distintos para ver cuál sobrevivía al caos. Así es. Y vale la pena describir minuciosamente quiénes son estos 3 contendientes. Al detectar que el entorno ha sufrido un cambio, cada uno reaccione de una forma muy distinta. Presentemos al primero. El primer contendiente es el DSGA con parámetro 1. Llamémoslo el DSGA 1.
Su filosofía es conservadora. Guarda celosamente el último modelo probabilístico que tanto le costó aprender Se aferra a lo que ya sabe. y lo utiliza como una especie de plantilla o sesgo para guiar a la nueva población que se genera tras el cambio del entorno. Vale, ¿y el segundo? El segundo contendiente es el DCAGA2. Este es mucho más drástico y desconfiado. Al detectar el cambio, ignora por completo el modelo anterior. Hace borrón y cuenta nueva. Literalmente. Tira todo el trabajo previo a la basura y reconstruye un modelo probabilístico totalmente nuevo desde cero. Qué derroche, ¿no? Veremos los resultados. Y finalmente, como línea base, tenemos al UGAGA. Este es un algoritmo genético simple, tradicional, que utiliza un cruce uniforme básico sin molestarse ni intentar aprender ninguna dependencia o relación estructural entre los genes. Yo aquí, como defensora del documento, tengo que apoyar la lógica del primer contendiente, el DCGA1, con muchísima vehemencia. A ver esos argumentos. Pensémoslo de forma práctica. ¿Por qué tirar a la basura el mapa estructural de una ciudad entera si solo han cortado 2 calles por obras? Buen punto. Si una máquina ya sabe que las ruedas de un coche siempre van montadas en pares paralelos, no tiene sentido que olvide esa regla básica de ingeniería solo porque ahora el coche tiene que circular por barro en lugar de asfalto. Mantiene la sabiduría estructural. El DGA1 apuesta por retener esa sabiduría fundamental. Sobre el papel, esa teoría suena imbatible. Pero para validarla empíricamente, llegamos al verdadero núcleo de esta inmersión profunda. Las pruebas de estrés. Y no les pusieron las cosas nada fáciles, ¿eh? Para nada. Los sometieron a problemas de dificultad acotada. Crearon unas funciones matemáticas conocidas en la literatura como funciones trampa. Y el nombre no es casualidad. Son puras trampas matemáticas. Una función trampa es un paisaje matemático malévolo, diseñado intencionalmente para engañar a los algoritmos. Les pone un camino de baldosas amarillas súper atractivo que parece llevar a la solución óptima. Pero es un espejismo. Un espejismo total que los arrastra hacia un callejón sin salida, alejándolos diametralmente de la verdadera respuesta correcta. Es pura maldad matemática, la verdad. Y esto nos lleva a analizar el primer experimento, la primera prueba de fuego. Adelante con ello. En este experimento utilizaron trampas simétricas, cambiando el entorno de forma pendular. A ver, para que nuestra audiencia lo visualice. En los ciclos impares del tiempo, la solución perfecta y global era que todas las variables del algoritmo fueran el número 1. Todo unos, vale. Pero en los ciclos pares, ¡zas!, el entorno cambiaba bruscamente y la solución óptima pasaba a ser exactamente la contraria, todos ceros. Un espejo perfecto. Exacto. Los resultados mostraron que el algoritmo que conservaba el modelo, nuestro querido DCGA1, reaccionó increíblemente rápido al cambio. Pero hubo un coste. Sí, pero a ser justos hay que señalar que le costó más esfuerzo de procesamiento a medida que aumentaban el tamaño y la complejidad de las cadenas de datos. Empezó a sudar cuando le pusieron cadenas de 20 bloques de trampa 5. Y aquí es donde el documento suelta una bomba que nos dejó a todos rascándonos la cabeza. Fue un momento de espera, ¿qué he leído? En este primer experimento de trampas simétricas, el algoritmo más tonto, el Yuga simple, resultó ser extremadamente competitivo. Increíble. Si miras los gráficos de rendimiento que publicaron, el algoritmo simple seguía el ritmo de los modelos probabilísticos hipercomplejos sin despeinarse en absoluto. Y claro, ahí tus dudas cobran fuerza. Totalmente. Al leer esto te cuestionas absolutamente todo. ¿Acaso todo este inmenso esfuerzo de modelado usando el principio de entropía, compresión y complejidad es una pérdida colosal de tiempo y capacidad de cómputo si un cruce básico puede hacer el mismo trabajo? ¡Madre mía! Parecía un golpe letal para la hipótesis de los autores. Parecía que habían refutado su propia y elegante teoría. Parecía que habían tirado piedras contra su propio tejado. Pero entonces, al seguir leyendo, descubres el giro de guión de esta historia. Los investigadores, sorprendidos, se pusieron a investigar de forma aislada por qué el algoritmo simple estaba rindiendo tan bien. ¿Querían saber el secreto de su éxito? Y la respuesta fue hilarante. Era pura y dura potra. Suerte ciega. Estaba triunfando por mera suerte, literalmente. Estaba, digamos, fracasando hacia el éxito. Tal cual. Resulta que, como el entorno estaba cambiando de forma perfectamente simétrica como un espejo rebotando de puros unos a puros ceros, el algoritmo simple se dejaba engañar rápidamente. Caía en la trampa de cabeza. Se iba directo hacia el error atascándose en la trampa engañosa de los ceros.
Pero la magia ocurría porque justo cuando estaba atrapado en ese foso y a punto de fracasar definitivamente, el ciclo del tiempo cambiaba al siguiente turno. Y el escenario rotaba. Y de repente, ese mismo error exacto en el que estaba atascado se convertía, por puro accidente cósmico, en la solución perfecta del nuevo entorno. Fascinante. El algoritmo no estaba aprendiendo a adaptarse a nada de nada. Simplemente estaba cometiendo el error adecuado en el momento adecuado. Es un accidente estadístico maravilloso, pero desde luego los autores no iban a permitir que un algoritmo simple ganara el torneo haciendo trampas con la suerte. Obviamente, ¿no? Así que, para demostrar que su modelo estructural era superior, tenían que romper el espejo. Fueron a la mesa de diseño e iniciaron el experimento 2, modificando la trampa matemática. A quitarle la red de seguridad al algoritmo simple. En la literatura académica, a veces este problema del rebote se maquilla usando un operador de puerta lógica SOR. Que básicamente invierte los valores, un cambio de interruptor rápido. Sí, pero los autores querían ir mucho más allá, para estar seguros. Rompieron deliberadamente la simetría. Crearon un terreno asimétrico donde el error de un ciclo ya no coincidía de ninguna manera con la solución del siguiente. Rompieron la ilusión óptica por completo. Y, como defensora del documento, cuéntanos qué pasó. Los resultados fueron absolutamente demoledores. Al quitar la fuerza de la ecuación, al exigir verdadera adaptación inteligente, el algoritmo simple UGA se fue al traste de forma espectacular. Se hundió. Fracasó estrepitosamente. Ni siquiera lograba encontrar las trampas falsas, simplemente se perdía en un mar de datos sin sentido. ¿Y qué pasó con las variantes más complejas? Mientras tanto, el algoritmo que conservaba su estructura, el DCGA1, demostró una superioridad aplastante frente a la variante 2, la que reiniciaba de cero. Así que el modelo previo era útil. Respondió con una velocidad y una fiabilidad increíbles en cada cambio de ciclo. Ahí quedó probadísimo que guardar el modelo de la estructura subyacente sí importa muchísimo cuando el problema es genuinamente complejo y no te puedes basar en la suerte. Lo cual nos prepara para la prueba de estrés definitiva, el tercer experimento. Lo fascinante aquí es que los científicos decidieron llevar a los algoritmos al límite absoluto del colapso. Un escenario de pesadilla. Ya no se trataba solo de cambiar si la respuesta era un 0 o un 1 o de mover un poco el paisaje. Se plantearon qué pasa si la arquitectura misma del problema, las reglas de la física de este pequeño universo matemático, cambian por completo. Un cambio de paradigma. En esta prueba, el entorno alternaba violentamente entre una trampa 3, donde los bloques se comportaban de una manera, y una trampa 4, donde la propia mecánica del engaño y la cantidad de variables óptimas eran diferentes. Esto ya no es un cambio de pintura en el coche. Es cambiarle el motor en marcha en medio de la autopista. Es una analogía brutal pero exacta. Era el test definitivo para ver si estos algoritmos actuaban como simples escaladores de montañas, ciegos, que suben la primera colina que encuentran y luego no saben cómo bajar cuando un terremoto cambia por completo la forma del valle. Y para asegurarse de que la prueba fuera lo suficientemente dura, usaron cadenas de variables increíblemente largas. Hablamos de problemas de hasta 112 bits de longitud. Una barbaridad de combinaciones. Para quienes nos escuchan, eso implica una cantidad de combinaciones posibles casi astronómica. Los gráficos aquí, debo decir, son cristalinos. No dejan lugar a dudas. El algoritmo que destruía su modelo y empezaba de cero, el DCGA2, simplemente se ahogó. Cuando las cadenas se volvieron tan masivamente largas, no le daba el tiempo material para reconstruir la estructura antes de que el entorno volviera a cambiar. Iba siempre un paso por detrás de la realidad. Exacto. El algoritmo simple, como era de esperar a estas alturas, se quedó pillado permanentemente en la primera trampa que vio. ¿Y el DCGA1? Solo nuestro campeón, el DCGA1, el que aprendía y retenía las conexiones profundas, logró sobrevivir a este terremoto estructural, reajustándose rápidamente para encontrar la aguja en el inmenso pajar una y otra vez. Una demostración de resiliencia computacional realmente impresionante. Pero, por si fuera poco, nos quedaba un escenario más por analizar, el cuarto experimento. Ah, la parábola. Hasta ahora habíamos hablado de bits, de ceros y unos, lo que en matemáticas llamamos problemas discretos. En este último experimento decidieron cambiar radicalmente de formato y pasar a un problema de minimización continuo. Lo que llamaron la parábola móvil. Eso es. A ver si logramos que nuestra audiencia visualice esto de forma clara, porque tiene tela. Vamos a intentarlo.
Imaginemos que no estamos buscando encender o apagar interruptores binarios. Ahora tenemos 10 variables que representan posiciones en un espacio continuo, moviéndose al unísono a lo largo del tiempo. Como un enjambre en movimiento. Sí, están trazando una trayectoria en un paisaje dinámico que no para de cambiar. Un paisaje altamente engañoso y lleno de baches, lo que en ciencia de datos llamamos un paisaje multimodal. Es como intentar encontrar el punto más bajo de un valle montañoso que es muy denso y oscuro. Pero con la dificultad añadida de que un terremoto constante está moviendo las montañas de sitio en tiempo real y creando valles falsos que te engañan continuamente. ¡Qué barbaridad de escenario para un algoritmo! Y claro, en este espacio continuo y resbaladizo, el resultado fue igual de contundente que en las pruebas discretas. Predecible, pero revelador. Pobre algoritmo simple divergió de una manera espectacular. Si miras su gráfico en el informe, la línea literal se dispara hacia el cielo, alejándose del objetivo a toda velocidad. Perdió el rumbo por completo, abrumado por los valles falsos. Se desorientó totalmente. Sin embargo, las dos variantes del algoritmo competente, los modelos probabilísticos basados en estructuras, consiguieron rastrear el movimiento esquivo de la parábola a la perfección. Como si tuvieran un radar. Se deslizaban hacia los nuevos puntos mínimos con una elegancia matemática que la verdad da gusto ver representada en un papel. Es un triunfo del diseño de algoritmos, sin duda. Pero claro, llegados a este punto tenemos que hacernos la gran pregunta. Entonces, ¿qué significa todo este batiburrillo matemático? Esa es. ¿Por qué debería importarle lo más mínimo a alguien que nos escuche, ya sea ingeniero, científico de datos o simplemente alguien con curiosidad tecnológica, que un puñado de algoritmos logre esquivar trampas en un entorno de laboratorio aislado? Tiene que haber una conexión con el mundo real, claro. Y la hay. Si conectamos todos estos experimentos cerrados con el panorama general de la tecnología, la implicación es absolutamente masiva. Detrás de estas pruebas, el documento lanza una crítica devastadora, respaldada por datos duros, contra los sistemas informáticos actuales que se basan en la simple y pura memoria explícita. A ver, aterricemos esto con números. Supongamos que tenemos un problema logístico complejo con múltiples partes o subestructuras independientes. Llamemos a la cantidad de estas partes la variable m. ¿De acuerdo? M partes independientes. A lo largo del tiempo, un sistema tradicional basado en memoria necesitaría almacenar un catálogo de soluciones para cada combinación posible de cambios. O sea, guardar todas las fotos posibles de la situación. Matemáticamente eso significa almacenar 2 elevado a la potencia de m soluciones, y aquí es donde la realidad física golpea duro a la teoría. Frena ahí un segundo, porque esto del crecimiento exponencial es vital que nuestra audiencia lo sienta, no solo que lo escuche como una fórmula abstracta. A ver esos números. Si m es 10, que son 10 piececitas de nada en un problema, hablamos de almacenar 1024 soluciones. Vale, cualquier ordenador de los años 90 puede con eso. Sin despeinarse. Pero si el problema tiene 50 variables que interactúan, 2 elevado a 50 supera el billón con B de barbaridad de combinaciones. ¿Y 50 variables en un sistema global? No son nada. Y si hablamos de variables en cientos, que es lo normal en predicción climática o rutas logísticas globales, sobrepasamos el número de átomos en el universo observable. Como bien apuntan los autores, ningún disco duro, ninguna granja de servidores inmensa en Silicon Valley y ningún presupuesto corporativo puede sostener ese crecimiento exponencial continuo. Es un suicidio computacional, directamente. Totalmente. Ha dado usted, has dado en el clavo con el ejemplo, has acertado plenamente con las cifras. Es físicamente inviable depender de la memoria en la complejidad del mundo real. Es como intentar aprender a ser un maestro de ajedrez, basándote únicamente en memorizar cada posición exacta de cada pieza que ha existido en cada partida a lo largo de la historia de la humanidad. Una tarea absurda e inútil. Es estúpido. En lugar de eso, lo que te hace maestro es aprender cómo se mueve cada pieza individualmente y cómo interactúan entre ellas. Aprender las reglas del juego. La estructura subyacente. Exacto. Los autores demuestran aquí que aprender esa relación estructural entre las variables, lo que en la literatura en inglés llaman linkage, es infinitamente más ligero y eficiente que memorizar fotos del pasado. Porque generaliza el conocimiento. Si yo entiendo estructuralmente que la torre del ajedrez solo se mueve en línea recta, me da igual dónde esté colocada en un tablero nuevo. No necesito almacenar 1000 fotos de torres, simplemente aplico la regla. Una analogía perfecta. Y con esa claridad sobre la mesa,
Creo que es el momento idóneo para estructurar nuestro bloque de conclusiones y repasar de forma clara qué hemos aprendido hoy de esta profunda investigación del laboratorio ilegal. Me parece perfecto. Vayamos con los aprendizajes clave. Podemos resumirlo en 3 grandes pilares fundamentales. Número 1. Se ha demostrado matemáticamente que aprender las descomposiciones estructurales de un problema, es decir, el esfuerzo inicial de identificar cómo las distintas piezas del puzzle se relacionan entre sí, hace que los sistemas artificiales sean inmensamente más robustos frente a cambios dramáticos en su entorno que los algoritmos tradicionales. Invertir tiempo en entender el problema salva tiempo en el futuro. Así es. Número 2. Mantener y reciclar el último modelo estructural aprendido, que es lo que hacía la variante de SGA1, proporciona una respuesta significativamente más rápida y precisa cuando el mundo cambia. Y esto rompe un mito importante, ¿no? Totalmente. Rompe por completo ese viejo y arraigado mito de la informática de que, ante la duda, reiniciar todo el sistema desde cero es la manera más segura de evitar arrastrar errores del pasado. A veces, la experiencia previa es el mejor salvavidas posible. Qué gran lección. ¿Y nos queda el tercer punto? Y número 3, y quizá la advertencia más importante para la industria actual. La dependencia exclusiva de la fuerza bruta y la memoria pura es completamente insostenible a largo plazo en entornos complejos. El crecimiento exponencial de las variables en los problemas del mundo real colapsará cualquier recurso computacional disponible si no dotamos a las máquinas de la capacidad de comprender estructuras. Datos verdaderamente contundentes, sin duda. Y sobre todo, plantean soluciones de una elegancia fascinante para un mundo tecnológico que no pisa el freno ni un solo segundo. Ha sido un placer diseccionar esto. Para cerrar nuestra sesión de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan una reflexión que intenta ir un paso más allá de los códigos y las fórmulas complejas que hemos analizado hoy. Te escuchamos. A lo largo de esta inmersión profunda, hemos visto con tremenda claridad cómo retener la estructura del conocimiento es infinitamente superior a la memorización rígida de datos estáticos, al menos si queremos que una máquina sobreviva al cambio continuo. Pero pensémoslo un momento detenidamente. ¿No es esa exactamente la definición de lo que hace a un ser humano verdaderamente sabio? Qué interesante paralelismo. Quizás el futuro real de la inteligencia artificial no resida en construir centros de datos cada vez más mastodónticos para devorar billones de datos cada vez que el viento cambia de dirección. Quizás el verdadero salto adelante consista en enseñar a estas máquinas a leer, interpretar y dominar las reglas no escritas del tablero en el que todos, tanto humanos como máquinas, estamos jugando diariamente. Es una reflexión final excelente, que resume el espíritu del documento y del avance tecnológico que necesitamos. Y esperamos de corazón que este análisis tan minucioso y lleno de matices les haya resultado tan estimulante y revelador a quienes nos escuchan como lo ha sido para nosotros al prepararlo. Sin duda alguna. Nos despedimos calurosamente de todos los que han decidido acompañarnos en la inmersión profunda de hoy. Ha sido un absoluto privilegio desgranar las tripas de la ciencia detrás de la adaptación algorítmica y los entornos dinámicos. Como siempre, les invitamos a que sigan cuestionando con espíritu crítico las estructuras del mundo que los rodea. Estaremos encantados de reencontrarnos en la próxima exploración. Hasta muy pronto.